Buenas noches, bienvenidos a este último episodio de Sostiene Pereira antes de la Navidad, porque acuérdense que les dije que vamos a tener uno antes del Año Nuevo. Entonces, hoy, viernes 23 de diciembre, tenemos nuestro penúltimo capítulo de Sostiene Pereira en Qatar 2022 y el próximo lunes tendremos el capítulo último, antes de que ya todos ustedes se vayan plácidamente de vacaciones y yo también, porque todos nos lo merecemos. Para esta noche, obviamente quiero agradecerles su compañía, como siempre pedirles sus likes, que se suscriban a nuestro canal en YouTube de Sin embargo al aire para que puedan recibir las notificaciones de este programa. Y quiero darle la más cordial bienvenida a una mujer excepcional, Silvana Leiva se llama. Ella es maestra en políticas públicas, es investigadora especializada en temas de género. Actualmente se desempeña como asesora de proyectos de investigación en el Centro LATAM Digital y en JPAL Latinoamérica. ¿Por qué está aquí Silvana Leiva? Bueno, punto número 1, porque es argentina. Punto número 2, porque es una mujer destacadísima. Punto número 3, porque también estuvo trabajando en el Observatorio de Medios durante 2021 para la ONG Somos Versus. Usted ya sabe que todavía hay que aprender un montón sobre cómo estas estructuras masculinas están permeadas en los deportes y no dejan pasar a las mujeres, pero ya las vamos rompiendo. Entonces, Silvana Leiva, te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar esta noche en este programa. Hola Beatriz, ¿cómo te va? Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy contenta de estar acá. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es, dame tu perspectiva como mujer, maestra en políticas públicas, como fanática del fútbol, porque no se puede no ser fanático si se es argentino, de lo que vimos en el Mundial. Quiero tu ojo como mujer revisando esta final donde la selección albiceleste gana el Mundial enfrentándose a Francia y obviamente el fenómeno de Lionel Messi. Bueno, sin duda fue un mundial histórico en muchos sentidos, fue único por varias razones. Nosotros como argentinos pues lo vivimos de una forma especial porque era el último mundial. Bueno, hasta el domingo era el último mundial de Lionel Messi, ahora no sabemos, pero dado todo lo que habíamos vivido como argentinos, como pueblo, por lo menos desde 2014 para acá, era un mundial muy especial. Y bueno, dadas las circunstancias tan especiales en las que se dio este mundial, esto a quienes, bueno, a las mujeres sobre todo, futboleras como yo y feministas al mismo tiempo, nos encontraba de una forma muy especial, ¿no? Porque, bueno, han habido muchos temas que todos conocen, ¿no? Muy polémicos alrededor de este mundial. Fue un mundial atípico en muchísimos sentidos, pero al mismo tiempo fue un mundial muy especial para los argentinos y ni hablar del resultado final, ¿no? Nos coronamos campeones del mundo después de 36 años. Messi por fin puede levantar la copa que tanto soñaba y que tanto soñábamos todos los argentinos. Hoy Buenos Aires fue una fiesta, bueno, toda Argentina fue una fiesta en el recibimiento de los campeones y nada, son muchos sentimientos encontrados, es felicidad absoluta, pero también mucho por analizar, mucho por decir. Uh-huh. Fue un mundial épico, terminó de manera épica y muy sufrida para nosotros desde lo futbolístico. Y bueno, al mismo tiempo deja mucho que decir, ¿no? Mucha tela para cortar alrededor de todo lo que sucedió y sigue sucediendo en Qatar. Bueno, desde su elección como sede hasta el día de hoy, ¿no? A ver, en temas de perspectiva de género, ¿qué tendríamos que saber, aprender o analizar de este mundial que, como tú ya bien mencionas, ¿no? Inició polémico y termina también un poco polémico, por ejemplo, con esta expresión del Dibu Martínez, el portero de la selección, haciendo, pues ya esta imagen que vimos, ¿no? Cuando recibe el premio al mejor portero del mundial. ¿Qué nos dirías, Silvana? Bueno, este mundial creo que es un recordatorio de que el fútbol está atravesado por la masculinidad. Es algo que nosotros sabemos, con lo que convivimos y un poco lo aceptamos tristemente, pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Creo que en este mundial han pasado muchas cosas que nos volvieron a poner en el centro de la discusión, ¿no? El hecho de la masculinidad y el deporte, que están tan atados, el fútbol sobre todo,
es un deporte y es una actividad muy atravesado por la idea de lo masculino. El hombre, sabemos, es la medida de todas las cosas en este mundo. El mundo está hecho para hombres, está diseñado por hombres y para hombres, y la misma elección de la FIFA de Qatar fue una afirmación de esto, ¿no? Fue una afirmación de, bueno, el mundo lo dirigimos nosotros y no tenemos otra consideración que no sea nuestro propio interés, y no, digo, la elección de un país como Qatar como sede no les significó ningún conflicto ni a Gianni Infantino ni a la FIFA. Y eso también es un recordatorio de que, bueno, las cosas están como están y eso es lo que ellos nos ofrecen, ¿no? Y nos dejan nos dejó en un lugar muy, muy incómodo, ¿no? Para quienes amamos el fútbol, pero al mismo tiempo defendemos los derechos humanos, porque no se puede uno, no puede uno ignorar lo que sucede, ¿no? No se puede ignorar y justo esto que señalás del Dibu Martínez fue un recordatorio, ¿no? En el momento más feliz de la premiación, en un momento que estábamos todos emocionados, de repente Dibu hace eso, y bueno, los comentaristas se ríen, ¿no? Yo estaba siguiendo la transmisión argentina en ese momento, y los periodistas se ríen como, ah, sí, qué loco que está el Dibu, ¿verdad? Pero esa no es la reacción que tenemos todos, digamos. Creo que a otra parte de la población nos dejó, pues, un poco con un sabor agridulce, porque yo ya me imaginaba pues lo que se diría, ¿no? Y lo que eso significa, sí, esta licencia que tienen los hombres de poderlo sexualizar todo, porque son hombres y ellos tienen el privilegio de hacerlo, ¿no? Nos vuelve a poner a pensar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gran cuenta pendiente que tenemos con la igualdad en el deporte? Lamentablemente no se están dando las medidas, digamos, ni desde quienes toman las decisiones, ni quienes practican el fútbol, para acabar con eso, ¿no? Mismo después de la final, el odio hacia Mbappé, bueno, por cuestiones de su vida personal que no deberían importarnos y sin embargo se vuelve objeto de burla. Nos recuerdan, sí, que el fútbol es un fenómeno cultural más que un deporte, y como todo fenómeno cultural está atravesado por lo que aprendimos en nuestra sociedad, ¿no? En la sociedad aprendemos lo que supuestamente está bien y lo que supuestamente está mal, lo que tiene que ser correcto y lo que no, y la heteronorma está presente, el hombre, ¿no? La cultura machista está presente y se celebra, otros hombres celebran manifestaciones machistas, y quienes amamos tanto el fútbol como los derechos humanos nos quedamos un poco en la mitad del camino, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Tenemos una enorme cuenta pendiente y no se están dando las medidas necesarias para erradicarlo. En el caso de la cobertura mediática, no sé si coincides conmigo. ¿Te parece que no nos vayamos a otras latitudes en México, donde vivimos? También la cobertura del Mundial, de esta Copa del Mundo, siguió siendo de los hombres, es decir, la presencia en las pantallas de televisión dirigidas por los hombres son los que están en los partidos a nivel cancha, es decir, ellos siguen jugando el rol principal en la cobertura de un evento tan grande como la Copa del Mundo, algo que, por ejemplo, no ocurrió con el Mundial que tuvimos aquí en México, en Monterrey, femenil, donde pues no eran los hombres los que estaban cubriendo, sino que eran las mujeres las que mandaron a Monterrey a que hicieran esa cobertura. ¿Qué ves, Silvana? Bueno, definitivamente, como bien lo acabas de mencionar vos, los hombres ocupan casi todos los espacios. Esto es algo que vimos también en el Observatorio de Medios y lo confirmamos. Los hombres son relatores, comentaristas, personas que están en el campo de juego, también son firmantes de las notas, también son corresponsales y también son fuentes. Y también son sujetos principales de la noticia. Son todo, ¿no? Los hombres están en todos los espacios que pueden ocupar, y digamos, los espacios no es una cuestión trivial. En el fútbol se defiende mucho la jurisdicción, ¿no? Los hombres defienden su jurisdicción, por eso no aceptan que existan coberturas de mujeres en los días domingo, por ejemplo, porque es su jurisdicción, es el lugar en el que ellos mandan y no van a ceder, ¿no? El fútbol, sobre todo, es tal vez el último resquicio de la masculinidad, ¿no? Es ahí donde se aferran, y la cobertura mediática sigue esa tendencia, ¿no? Sigue esa tendencia porque saben que también del otro lado es lo que, entre comillas, se espera, ¿no? Lo que se consume, entre muchas comillas. Entonces mandan a los hombres, y estos espacios también son, en los medios de comunicación, los espacios son símbolos de jerarquía, ¿no? Si te permito que tengas tu nombre en una columna es porque te estoy dando un lugar más importante. Si te mando como corresponsal, si te doy el viaje para que vayas a Qatar a cubrir el Mundial, te estoy dando un lugar importante, ¿no? Y eso, lamentablemente, las mujeres se quedan muy atrás, y se da esta separación que vos mencionás, ¿no?
Cuando es un espectáculo deportivo femenil, ahí sí las mujeres tienen un poquito más de espacio, pero no tanto, ojo, incluso en los deportes femeniles siguen siendo los hombres los que muchas veces firman o los que muchas veces son los protagonistas, ¿no? Y eso también lo vimos en el observatorio. Ni siquiera tenemos un lugar para nosotras. Sí, o sea, es el lugar al que nos envían. Si sos periodista mujer, muy probablemente te manden a cubrir la liga femenil, pero eso no quiere decir que es un espacio exclusivo de mujeres, también hay hombres. Es decir, los hombres siguen estando en todos lados. Y es algo que con lo que cuesta mucho cambiar la dirección del timón, ¿no? Porque todo indica que los medios siguen una inercia de comportamiento que saben que le funciona, que saben que no genera mayor controversia, entonces lo siguen haciendo, ¿no? Y lamentablemente, bueno, o sea, en Argentina sí vimos en algunos canales comentaristas mujeres, relatoras mujeres, pero al mismo tiempo son casos excepcionales que confirman la regla, ¿no? Y nos hace también pensar, bueno, en qué momento vamos a tener las mujeres nuestro espacio exclusivo, ¿no? Donde podamos resistir. ¿Qué me dirías, por ejemplo, del tema del lenguaje con el cual se sigue narrando y se sigue hablando acerca del fútbol, ¿no? Por ejemplo, escuchar este tipo de comentarios como tuvieron los pantalones, hicieron la hombrada, qué pelotas, qué manera de, ¿sabes? Como para referirse a algo, a las jugadas desde el punto de vista masculino, ¿no? O sea, esto no es cuestión de falda o esto no es cuestión de algo que está relacionado con las mujeres, ¿no? Sino este lenguaje que también, pues, muy propio de lo que tú dices como, pues, lo masculino, ¿no? Exacto. Como te mencionaba, hay una dimensión cultural y simbólica en el fútbol, ¿no? En el fútbol no es solamente lo que pasa en el juego, sino también cómo se cuenta y cómo se interpreta. Y como bien mencionás, el lenguaje futbolero, tanto del periodismo como de los mismos hinchas, de la misma afición, está atravesada por la idea de lo masculino. Incluso alegorías a las victorias o a, no sé, decís, no decís gané por goleada al otro equipo, ¿no? Decís, o sea, no voy a reproducirlo, pero se entiende, ¿no? Son expresiones de violencia sexual sobre todo, ¿no? Entonces ahí se queda muy en claro también eso, la referencia pues a partes del cuerpo, ¿no? A referencia sobre todo al cuerpo masculino, ¿no? Que demuestran que el fútbol es un fenómeno cultural que está atravesado por normas culturales y simbólicas que se expresan en el lenguaje y es algo muy difícil de cambiar, y lo digo como mujer futbolera, yo también me encuentro en momentos viendo un partido y reproduciendo a veces esos dichos, ¿no? Porque están tan grabados en la cultura popular que no se puede uno disociar del todo, ¿no? Y el hecho de que la grandeza de un equipo, la grandeza de un jugador esté asociado siempre a características socialmente entendidas como masculinas, como la fuerza, el aguante, la violencia, la virilidad, ¿no? Todo eso está asociado a un buen desempeño, ¿no? O sea, un sinónimo de buen desempeño futbolístico es al mismo tiempo expresado en un lenguaje de virilidad, de exacerbación de lo que es el hombre, ¿no? De lo que se entiende como la figura del macho. Eso sigue sucediendo y es, digamos, en la afición está completamente plagado de esos dichos, ¿no? Pero es especialmente preocupante cuando el periodismo lo retoma, porque el periodismo es un intérprete de la realidad, como bien mencionaba hace un rato. Nos dan no solamente pues no son en sí un espejo, pero sí son un marco, son como si fuera el marco de una foto, son el marco en el que ellos entienden el mundo, ¿no? Entonces, si los periodistas, comentaristas, ayudantes de campo, etcétera, reproducen una y otra vez estos lenguajes asociados a la virilidad masculina, a la violencia sexual, etcétera, para referirse a un desempeño deportivo, futbolístico, ¿qué lugar nos queda a las mujeres, ¿no? ¿Qué hace una mujer en una redacción, por ejemplo, llena de pues hombres que reproducen estos lenguajes y que lo dicen sin ningún tipo de rubor, ¿no? Frente a las cámaras, o que celebran, volviendo al ejemplo de Emiliano Martínez, ¿no? Que los periodistas lo celebran y dicen, está re loco, ¿no? Y como si fuera algo bueno, ¿no? Y sin cuestionarlo, eso lamentablemente sigue pasando. Y ahí sí deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje simbólico con el que los periodistas y los comunicadores sociales interpretan la realidad? Porque hay alguien que está leyendo eso, hay alguien que lo está escuchando.
nos acercamos a una solución, pueden venir tiempos mejores. ¿Cuál es la tarea que hay que hacer para tratar de ir contrarrestando esto? Bueno, principalmente tiene que haber una capacitación, ¿no? Tiene que haber una bajada más pedagógica, tal vez más educativa. Yo mencionaba hace un par de días con ustedes también, esto es una batalla cultural. Las batallas culturales se dan gradualmente, no se dan de la noche a la mañana, porque es ir a cuestionar todo aquello con lo que crecimos, es algo que está impregnado en nuestra cultura, en nuestra ADN. Muchas veces estas cosas se dicen sin pensar, ¿sí? O sea, o sin querer realmente referirse a lo que, ¿no? Pero existe, ¿no? Y es parte de lo que se conoce como el fenómeno de la deconstrucción, ¿no? Cuando uno, o sea, ¿qué es la deconstrucción? Es cuando uno dice, bueno, yo acepto que crecí en una cultura que me hace decir estas cosas, que ahora yo no comulgo con estas ideas y quiero deconstruirme, quiero quitar todo eso con lo que aprendí. Creo que eso es lo que le falta a los medios de comunicación, un enorme proceso de deconstrucción simbólica. Primero, entender que el lenguaje reproduce y forma la realidad. Ese es el primer paso, ¿no? Entender que las palabras que las palabras significan, más bien, no es que no significan nada, las palabras significan y crean realidad, ¿no? Eso es lo primero que hay que entender. Una vez que tenemos este consenso, tener la voluntad de decir, bueno, ahora vamos a iniciar un proceso de deconstrucción como institución, como organización y como grupo de personas, ¿no? Como colectivo de personas, que es una decisión individual e institucional, de decir, vamos a deconstruir nuestro lenguaje, vamos a empezar a aprender de vuelta, a desaprender lo que tenemos aprendido y a aprender otra vez cómo expresarnos de manera inclusiva, de manera equitativa. Sí, esto yo creo que a través de capacitaciones, a través de un proceso consciente institucional, se puede ir logrando de a poco. De vuelta, son capas y capas casi geológicas de cultura, ¿no? O sea, son años y años de cultura con lo que muchos periodistas han crecido y solo conocen eso, ¿no? Entonces, no se les puede pedir un cambio de la noche a la mañana, pero sí una deconstrucción consciente. Silvana, el próximo año va a haber Mundial Femenil en Nueva Zelanda. ¿Cómo te imaginas que va a ser la cobertura, la presencia de ese Mundial Femenil 2023? Bueno, yo tengo optimismo al respecto. El fútbol femenil cada vez es más conocido en el mundo, cada vez es más, bueno, popular es hace tiempo, ¿no? Popular es como el fútbol, porque el fútbol es popular, ¿no? Pero cada vez los medios de comunicación le abren un poco más la ventana, a veces por cumplir la cuota, pero a veces por una motivación genuina, ¿no? De decir, vamos a abrir. Y eso tiene sus efectos. Cada vez las mujeres, las niñas y los niños del mundo conocen nombres de mujeres que juegan al fútbol, ¿no? Y eso es importantísimo, que las mujeres tengan un nombre propio y que podamos decir, en vez de decir voy a ir a ver al Messi de las mujeres, decir, bueno, voy a ir a ver a nuestra goleadora Yamila Rodríguez o ¿no? Llamarlas con nombres propios. Eso es algo que se está empezando a ver de a poco y que creo que el Mundial que viene es una excelente oportunidad para probar justamente este desafío que se supone, este compromiso que se supone en el que todos estamos de acuerdo que tenemos que afrontar, ¿no? Yo me imagino una cobertura al menos más cuidadosa. Me imagino que no vamos a ir a reproducir estos dichos tan rústicos, ¿no? de masculinidad, porque de vuelta, como vos lo mencionaste hace un rato, también es una oportunidad para que las periodistas mujeres viajen, lo cubran y lo pongan en sus propias palabras, ¿no? Ahí la representación femenina es muy importante, porque las mujeres no hablamos ese lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Creo que el fútbol femenil va tomando cada vez más relevancia a nivel global, así que, obvio, van a pasar las cosas que siguen pasando, porque de vuelta esto no es un proceso de la noche a la mañana, esto no es algo que se vaya a cambiar porque un día digamos, bueno, ahora sí lo vamos a cambiar. Pero creo que poco a poco, ojalá en los periódicos haya más espacio, porque sigue habiendo muy poco espacio para el deporte femenil, y como es en eventos de talla mundial como los Juegos Olímpicos, porque lo vimos en el observatorio en los Juegos Olímpicos, nos encontramos con que aún habiendo representación paritaria de delegaciones, aún así se sigue hablando más de los hombres que de las mujeres. Yo espero que el Mundial sea una buena oportunidad para cambiar eso, que se empiece a dedicar un poco más no solamente de espacio, sino también de análisis consciente, ¿sí? De análisis consciente del juego, en el que no se pase medio por encimita el partido, que no sea una crónica pálida, sino más bien un análisis en el que conozcamos nombres, que nos queden grabados los nombres de las jugadoras, así como nos quedan grabados los nombres de los hombres.
Sí, México no estará en ese mundial, no calificó, pero eso no es pretexto para que no haya presencia, veamos a las selecciones de otros países y veamos lo que las mujeres son capaces de hacer, el nivel al que son capaces de jugar el fútbol y el gran espectáculo que ellas también pueden dar, porque ya lo han demostrado, ¿no? Lo vimos en el último mundial con la selección de Estados Unidos jugando de una manera portentosa. Entonces, tenemos derecho, ¿no? Las audiencias a tener acceso no solamente al fútbol que juegan los hombres, también al fútbol que juegan y juegan muy bien las mujeres. Silvana, déjame preguntarte, porque no quiero que te vayas sin que hablemos del tema del Observatorio de Medios y le cuentes a quienes nos ven y escuchan en Sostiene Pereira sobre el trabajo que hicieron ahí en el observatorio, qué encontraron y hubo solución a lo que encontraron. Bueno, el observatorio, la verdad, fue un proyecto enorme, fue un proyecto muy laborioso. No lo hice yo sola, por supuesto, estuve acompañada de grandes compañeras que le pusieron pues, todo el pulmón a este trabajo. Fue una investigación en la cual nosotros queríamos ver cómo los medios deportivos mexicanos cubren el deporte femenil y cómo representan a las mujeres. Esa era nuestra primera gran aproximación. Analizamos 8 medios nacionales, 4 periódicos físicos y 4 periódicos online, digitales, y teníamos una premisa teórica que es el fútbol también puede representar violencia simbólica, ¿no? Esto que yo te mencionaba. El fútbol es un terreno donde se juega lo cultural, donde se juegan todas nuestras creencias, nuestros saberes aprendidos y que lamentablemente son dañinos porque es una forma de reproducir violencia también, el hecho de que no te nombren, por ejemplo. Partimos de esa premisa y teníamos 2 preguntas principales, ¿no? De las cantidad X de noticias que haya en el día. ¿Cuántas de ellas hablan de mujeres? ¿Cuántas de ellas hablan de deporte femenil? Y bueno, lo que encontramos fue un poco lo esperado en términos de expectativa teórica, un poco de conocimiento del contexto y la realidad. Efectivamente, el espacio que se le dedica a las mujeres y al deporte femenil es muy chiquito, y hago la diferencia entre mujeres y deporte femenil porque una cosa que quedó muy claro en el observatorio es no porque una nota hable de una mujer quiere decir que hable de una deportista, ¿sí? Esa es una diferencia fundamental porque ahí radica también el estereotipo de género, ¿no? Bueno, nos encontramos que por darte un número de 100 noticias, y nosotros agarramos 100 noticias de manera aleatoria, apenas 7 van a hablar sobre mujeres, ¿no? Es un 7%. Es un espacio muy, muy chiquito, y eso se repetía en portadas, se repetía, no importaba si era digital, físico, no difería por medio. La verdad es que era un comportamiento, una tendencia general a no tener mujeres ni en las portadas, ni en las notas en general. Y además, además de que ese espacio era muy, muy pequeño, también estaba muy cargado de estereotipos. Para darte un dato rápido, 1 de cada 4 notas que hablaban de mujeres tenía algún tipo de estereotipo de género, ¿sí? ¿Qué son los estereotipos de género? Son las ideas que nosotros tenemos sociales y culturales sobre lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser un hombre, ¿no? Esta idea de que las mujeres van a la cocina y los hombres son fuertes y viriles, ¿no? Bueno, eso se repetía, ¿no? Se repetía en las notas, por eso yo hago esta diferencia. Las notas que hablaban de mujeres, no todas hablaban de deportistas, muchas hablaban de la esposa de, ¿no? La novia de, la hija de, la mamá de, o tal vez sí hablaba de una deportista, pero no hablaba de su actividad como deportista, sino más bien hablaba de una foto, la encasillaba otra vez en sus atributos considerados socialmente femeninos, ¿no? Y otra cosa que vimos que es también muy importante en términos de pues, desafíos editoriales, ¿no? De la enorme y la clara división de deportes en género, ¿sí? Veíamos que ciertos deportes considerados históricamente masculinos, sí, efectivamente no tenían mujeres, como por ejemplo el fútbol americano, el boxeo, el automovilismo. Son disciplinas en las que prácticamente no encontramos una nota que hablara de alguna mujer, y si había alguna nota que hablara de una mujer, obviamente no era una deportista, sino era una mujer relacionada a un deportista hombre. Y ahí es donde empezamos a ver los estereotipos, y las pocas notas que tenían, los pocos deportes que tenían más mujeres que hombres eran los típicos deportes considerados femeninos, como por ejemplo la gimnasia, ¿sí? Recordemos que nosotros abarcamos el periodo de los Juegos Olímpicos, por eso había una gran variedad de disciplinas, porque si no, bueno, si quitamos los Juegos Olímpicos es fútbol y nada más, ¿no?
Eso fue lo que vimos, lo que encontramos, y también un poco lo que te mencionaba yo al principio, que los hombres están en todos lados. Aún haciendo diferencia por deporte femenil o deporte varonil, las notas sobre deporte femenil estaban llenas de hombres. Los hombres eran los protagonistas, los hombres eran las fuentes, los hombres firmaban las notas, y lo contrario no sucedía. En una nota de deporte varonil prácticamente no hay mujeres, ni como firmantes, ni como fuentes, ni como protagonistas, ni nada. Eso fue un poco lo que encontramos, digamos, un resultado que iba con las expectativas teóricas, iba a ser raro si encontráramos algo diferente, refleja la realidad, lamentablemente refleja la actualidad de por lo menos Latinoamérica, y me preguntaba sobre si hubo solución. Bueno, la esperanza es que esto no, digamos, sabemos que un estudio no puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero tenemos la convicción de que la evidencia, la información, puede cambiar de a poco esto que te mencionaba, ¿no? Puede generar un compromiso en los medios de comunicación, decir, bueno, vamos a deconstruirnos. Nosotros llevamos estos resultados pues a los editores de los 8 medios, los invitamos a la presentación, les comentamos de los resultados y ellos no estaban sorprendidos, nos mencionaron que muchas de estas decisiones tienen que ver con una cuestión de mercado, tienen que ver con que ellos entienden que si son una empresa comercial se deben a lo que ellos entienden que vende, y para ellos lo que vende es el deporte varonil, que se tienen que ceñir a la cultura en la que viven, y pues la cultura mexicana es una cultura machista, entonces no se puede esperar otra cosa, pero sí tomaron, ¿no? Al menos el consejo, porque ¿qué puede hacer una ONG, verdad? O sea, más que decirles, mira, hicimos este estudio, presentamos esta evidencia y generamos reuniones con interlocutores. Esto lo tiene la presidenta de la federación, lo tiene mucha gente, ¿no? Que puede tomar decisiones, no de la federación, de la liga femenil, perdón. La esperanza es que llegue a las manos de quienes tienen pues el poder de decisión de cambiar las cosas, ¿no? Los editores de los medios son unos, los que dirigen el fútbol son otros, pero bueno, esto es un primer paso. Nosotros esperamos que esta información no solamente quede ahí, sino que se replique, que se generen más estudios, que esto circule y que provoquen un compromiso institucional y cultural por parte de los medios de construirse. Sí, porque habría que decir también, tú ahorita decías la presidenta de la Liga MX Femenil, pero ni siquiera es presidenta, es directora, porque ella depende del presidente de la Liga MX de Mikel Arriola. Mariana Gutiérrez es, digamos, como un apéndice ahí que pues tiene a su jefe, que a ver si le autoriza o qué se puede hacer o qué no. Y que a mí, por ejemplo, me causa dudas porque cuando premia al equipo ganador de la Liga Femenil, tiene que estar Mikel Arriola repartiendo las medallas como figura principal y no Mariana premiando a las jugadoras, porque cuando Mikel premia al equipo campeón de la Liga MX, no invita a Mariana a repartir medallas ni nada. Entonces ya desde ahí es así como, nomás no te confundas, o sea, sí estás acá, porque pues ni modo que no pongamos una mujer como directora del fútbol femenil, pero nomás no te quieras subir un poquito más del chance que ya te estamos dando, ¿no? Y por otro lado, quisiera preguntarte, ¿quiénes son los medios? Y si en esta reunión con estos medios había alguna mujer que tuviera, digamos, un cargo editorial o administrativo directivo importante como para que ella fuera interlocutora y no interlocutores, como tú mencionaste. Bueno, sobre los medios, los 8 medios fueron El Gráfico, Cancha, Ovación, espera que luego se me olvidan. El Gráfico, Cancha, Ovación y... Ay, no recuerdo eran los 4 físicos, ajá, y los 4 digitales eran Medio Tiempo, Récord, TUDN y Aristegui Deportes. En la reunión que tuvimos con los editores de estos medios, pues en su mayoría eran hombres, por supuesto. No estoy tan segura, creo que no había mujeres en esa reunión y si la hubiera la recordaría, que tuviera un cargo editorial como grande, ¿no? Importante. La mayoría eran hombres y ellos fueron los que nos mencionaron, ellos fueron nuestros interlocutores y quienes nos mencionaron, miren, en nuestros medios estamos haciendo A, B y C, ¿no? Para poder cambiar esto que me estás mencionando. Pues sí, lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de hablar con una mujer con un cargo alto directivo dentro de estos 8 periódicos que analizamos. Bueno, pues dicho está, Silvana Leiva.
yo te quiero agradecer esta participación. Muchísimas gracias por estar esta noche en Sostiene Pereira y ojalá sea la primera, pero no la última. Gracias. Yo también pienso lo mismo. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos. Bueno, hacemos un cortecito y ya regresamos. Ya estamos de regreso en Sostiene Pereira, en este programa especial prenavideño. Y nuestro segundo invitado de esta noche, usted ya lo conoce, Noé Zabaleta, periodista. ¿Y por qué lo conoce? Pues porque ya habíamos tenido la oportunidad de que Noé nos obsequiara unos videos fantásticos que grabó especialmente para, sin embargo, al aire, para Sostiene Pereira, desde Qatar. Ahora ya terminado el Mundial, Noé ya se fue de Qatar. Ya anda por Madrid y desde ahí estamos haciendo este enlace. Noé, te agradezco mucho que te conectes a estas horas de la noche, cuando tú pues todavía estás en Madrid, pero ya vienes de regreso a México para pasar por acá las Navidades. Muchas gracias, Noé, ¿cómo estás? Betty, buenas madrugadas por acá. Efectivamente estamos en Madrid, casi una semana después de concluida la Copa del Mundo Qatar 2022, una final dramática, cardíaca a lo argentino y que le da su tercera estrella al equipo de Lionel Messi en medio del desierto. Una Copa Mundial que tuvo sus pros, sus contras. Algunos dicen que fue la mejor Copa del Mundo, otros dicen que la peor. Cada quien contará cómo le fue en la feria. La gran sorpresa y el equipo que se roba el corazón de los fanáticos mundialistas en Qatar, obviamente es el seleccionado africano árabe de Marruecos. Las grandes excepciones, tú ya lo has de haber mencionado antes, Bélgica, Brasil, ¿por qué no decirlo? La gran decepción de México. Estados Unidos tuvo un lugar más decoroso y una participación más decorosa por encima del combinado mexicano, Betty. Oye, Noé, pues mira, eres periodista, no deportivo. En tus inicios comenzaste como fotoperiodista y tu trabajo allá desde Veracruz, donde tú vives, para la revista Proceso, para todos los medios para los cuales has colaborado o colaboras, pues no tiene que ver con los deportes. Entonces, yo quisiera que tú nos platicaras, porque tú te fuiste financiando tu viaje como un aficionado al fútbol que eres, y que nos cuentes parte de lo que viviste. O sea, ¿cuál fue tu experiencia desde que tú llegas a este país, del cual obviamente tenemos estos antecedentes de la violación a los derechos humanos, de que no se iban a poder vender bebidas alcohólicas, de que, digamos, era un país complicado, al que le estaban dando la organización de la Copa del Mundo, además en otoño, entrado en el invierno? Entonces, ¿nos pudieras platicar cómo fue para ti, mientras al mismo tiempo vamos viendo estas imágenes, fotografías y videos que nos haces el favor de generosamente obsequiarnos para que nosotras las podamos difundir? Cuéntanos, Noé, ¿cuál sería tu percepción de Qatar? ¿Cómo regresas de este país? Claro, Betty, hay muchas cosas por anotar. Lo deportivo ya se ha contado, ya se narró, sabemos los resultados exactamente, y con el ojo periodístico que mis 20 años ahí de ejercicio me han permitido, el choque cultural es fuerte, ¿no? El tema del idioma oficial es el árabe. Bastante gente en Qatar habla inglés, pero no los residentes, no los locales. Es decir, el prestador de servicios turísticos te habla inglés, el residente no. Entonces tienes que apelar al lenguaje corporal, a los signos, a los símbolos, a darte a entender como en tiempos, entiendo que lo hicieron en la prehistoria, no como el decir, tengo hambre, dime cuánto cuesta esto, o necesito ir al metro y decías nada más metro y el nombre de la estación, y el árabe, muy amable, muy paciente, muy tolerante, te decía, es hacia allá. Había una percepción negativa de que si celebrabas un gol y te quitabas la camisa, te iban a sacar del estadio. Había una percepción negativa de que si te emborrachabas te iban a dar latigazos en la plaza pública de Doha. Había una percepción negativa de que no se iban a permitir las caricias o los besos en público. Yo creo que fue un tema estratégicamente mal llevado. ¿Por quién? Por los publicistas de la FIFA,
por los voceros de comunicación social de la Federación Mexicana de Fútbol, que en sus redes oficiales estuvieron advirtiendo que estaba prohibido quitarse la camisa si alguien metía gol. Lamentablemente en México hasta el tercer partido y nuestra última participación contra Arabia, algún mexicano, algún colega, algún nacional tuvo la oportunidad de encuerarse la camisa y aventarla al aire para poder gritarle el gol, ya sea de Henry Martin o de Chávez, ¿no? No, para nada. Desde el partido contra Marruecos-Bélgica, yo vi a varios marroquíes celebrar el triunfo de Hakimi y compañía con el torso desnudo y agitando la camisa en señal de victoria. Los argentinos ni se diga, en el primer gol de Leo Messi que le hace al ángulo inferior izquierdo a Guillermo Ochoa, los líderes de las barras bravas de Argentina ya andaban encuerados. Creo que el Consejo Supremo de Qatar, la sociedad catarí, fue tolerante. Hubo esa permisividad de tolerar ciertas cosas. A mí en algunos restaurantes o hoteles o bares de la zona turística de Doha, de Rayán, que es la ciudad conurbada, de Lusail, que es la ciudad que se creó exprofeso y específicamente para el Mundial Qatar 2022. Yo no sé qué va a ser de Lusail. Entiendo que Doha, entiendo que Qatar, entiendo que el Estado Islámico hizo este Mundial exprofeso para atraer más migrantes a poblar el Estado de Qatar. Hay que recordar que en el año 1940 Qatar únicamente existía en Qatar, un pequeño pueblo de pescadores que vivía, valga la redundancia, de lo que te arrojaba el mar, robalo, chucumite, algunas especies que por acá hay en las perlas, ¿no? Que ellos las perlas, por supuesto, en el Golfo Arábico y Pérsico. En el Museo Nacional de Qatar pudimos ver una radiografía de cómo del 2040 apenas 1940 apenas eran un 10 o 8% de la población que son ahora y que no llegan a las 7 ciudades en todo el país, ¿no? Rayán, Lusail, Doha, otros municipios un poquito impronunciables, la zona de Al-Wakra, así se llama el otro municipio y demás. Y entiendo que tienen un tema de expansión, porque desde que se descubrió el petróleo y desde que a Qatar le cayeron los petrodólares y los reales catarís, ha habido una migración importante. Aquí está el residente catarí, el nativo, el que nació también en el Estado Islámico, o el que nació en Emiratos Árabes, en Pakistán, Palestina, Marruecos y demás, pero también ya vemos una importación, por así decirlo, de inmigrantes latinos. A mí me tocó ver aquí mexicanos que ya trabajan como chefs en los restaurantes de Doha y de Rayán. Me tocó ver a argentinos que ya trabajan en el sector turístico. No vamos lejos. Hay que recordar que aquí el multiganador de Champions League, Xavi, el español Xavi, fue entrenador en un equipo aquí de Qatar. Ahora entiendo que Arabia Saudita se ha de llevar a Cristiano Ronaldo a jugar a la Liga Árabe. También hay varios argentinos, ecuatorianos, colombianos que están llegando a vivir aquí. Aquí la actividad nocturna, los pocos lugares donde hay grupos en vivo, quienes dominan son los cubanos. Los cubanos, orquestas de salsa cubana, orquestas de reggaetón cubano, orquestas mixtas de vocalistas brasileños, colombianos, venezolanos y algún mexicano por ahí que toca las tumbas, animando la vida nocturna de Qatar. Es decir, es una multidiversidad y es cierto, el musulmán es muy amable, pero también es un poco hermético y un poco introvertido en sus costumbres. Fue extraño ver a los musulmanes en los estadios. ¿Por qué lo digo? Llegaban siempre, ya empezado el partido, y se retiraban como 10 o 15 minutos antes. Poco le importaba al musulmán haber pagado boletos de 30,000, 40,000 pesos y retirarse al minuto 75 de un Croacia-Japón, de un partido que ni siquiera estaba definido y que se fue a tiempos extras y luego a penales. Me tocó ver a varios. Yo estaba en el estadio en el Argentina-Holanda, que hay que recordar que al minuto 80 Holanda no existía y de la nada emergió, empató el partido, se fue a tiempos extras y a unos dramáticos penales. Y los musulmanes en el Argentina-Holanda al minuto 78 empezaron a vaciar las butacas. Yo escribía por ahí en mi diario de Facebook de que aquí lo que realmente les apasiona no es el fútbol, son las carreras de camellos. Quise ir
para hacer el contraste social, cultural, a una carrera de camellos en el desierto de Doha. Lo hice, y eso es lo que realmente les apasiona. Tú has de ver cómo el árabe apuesta, el jeque árabe apuesta fuerte, y desde Land Rovers, Suburban, camionetas valuadas en el mundo occidental en los 3, 4 y 5 y 6 millones de pesos, siguen en una carretera alterna la carrera de sus jamelgos o de sus camellos, y en la parte de atrás, la prole, los residentes cataríes de bajos recursos, apuestan en menor medida y con algo similar a la Coca-Cola o algo similar al refresco o a la soda o al jugo aquí los jugos llevan trocitos de fruta natural, es decir, no nada más es el jugo, el néctar de jugo y ya, no llevan trozos de jugo natural, con jugo en mano van siguiendo las carreras de los camellos. ¿Y qué es lo que realmente les emociona y les apasiona? Entiendo que el Mundial Qatar 2022 fue un proyecto económico, turístico y financiero que esperan que a mediano y a largo plazo les resulte. Me decían periodistas de la cadena Al Jazeera que ahora el objetivo del Estado Supremo de Qatar es traer los Juegos Olímpicos a esta misma sede, tomando en cuenta que la infraestructura, la economía y el sector hotelero económico ya lo tienen activado y ha funcionado de buena forma. Claro, a ver, entonces, ¿tú qué dirías? Que las personas que asistieron a los estadios, los cataríes, pues no es Juan Pueblo, es la gente económicamente pudiente, o sí había personas, digamos, en las áreas de boletos más baratos. ¿Y qué me dirías sobre todo de la presencia de las mujeres? O sea, ¿sí eran las familias cataríes las que estaban allí en los estadios, o la presencia es, pues, los varones viendo el fútbol, pero no así las mujeres y quizá los niños? No, había de todo. A ver, los musulmanes de poder adquisitivo alto, un jeque árabe, a mí me tocó en el Holanda-Qatar, la FIFA te asigna asientos aleatorios. A mí a veces me tocaba ir a cambiar el foco en la última fila, y algunas veces por extrañas razones me mandaban atrás de portería o abajito de los musulmanes y de los jeques árabes. Y por el mismo precio el boleto. No, en algunos era categoría 3 y otros categoría 2. El categoría 2 era cuando me mandaba un lugar medianamente privilegiado. A mí me tocó ver a un jeque árabe llegar con sus 4 esposas y con un kindergarten de 7, 8 chamacos y gastarse $2,000 en productos de precio FIFA. Y me tocaba ver los residentes cataríes o los árabes de bajos recursos, probablemente algún taxista pakistaní, probablemente algún cocinero palestino, cuyos boletos categoría 4, que eran exclusivos para los residentes de Qatar, valían lo equivalente a 240 pesos mexicanos. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de $12, una verdadera ganga. Lo que pasó, y eso hay que decirlo, es que mucho residente catarí lo que hizo es compraba sus boletos y por 10 veces más, un argentino, un mexicano, un uruguayo se los compraba, y para el mexicano uruguayo pagar 4,000 pesos por un Uruguay Portugal, pues les era una ganga. Para un mexicano pagar esa cantidad, a pagar a $200 un México-Argentina, resultaba una ganga, y entrar como residente catarí. Entonces era complejo, era de todo, o sea, no era exclusivo, no fue un mundial. A mí me decía uno de los directivos del Jazeera, no fue un mundial únicamente para gente adinerada, y eso es una realidad. El que quería gastar se iba a una zona conocida como La Perla, en donde estos restaurantes con miradores de lujos, una comida te podía salir en lo equivalente, en una comida de 2 personas, una pareja, un matrimonio, un grupo de amigos de 2 personas, una comida te podía salir en 8,000 pesos. Pero, por ejemplo, había comedores de árabes y musulmanes y comedores de cocina hindú, donde esa vareta comía con lo equivalente a 75 pesos mexicanos. Un plato de pescado y un refresco, y la verdad es que la comida hindú es deliciosa. El transporte, tú con tu visa mundialista, no pagabas metro, no pagabas camión, no pagabas la van, la chutlé, la que te llevaba de la playa al estadio o del estadio al Fan Fest, te salía totalmente gratuito. Pero había los mexicanos perezosos o flojos que se mandaban a pedir su Uber XL de lujo. Entonces, bueno, aquí gastaba el que quería gastar. Bueno, en Qatar gastaba el que quería gastar. Y el que no, bueno, pues iba de una forma austera.
igual con el tema del licor, es una cosa importante y hay que decirlo, no es que no hubiera alcohol, hubo y en abundancia, pero el alcohol en Qatar lleva una cosa que se llama impuesto del pecado. Ese impuesto del pecado, sí, así se le llama, se sonará risas, podrá desatar memes, moverá bromas, pero el alcohol se elevaba mucho por este impuesto del pecado, porque únicamente podías consumir alcohol en los hoteles 5 diamantes, en los hoteles 4 diamantes, en las discotecas que pagaban ese impuesto al Consejo Supremo de Qatar, y por ende, una cerveza lo más barata que la lograbas encontrar era lo equivalente a $13, 12 euros. Una copa, había copas que te podían llegar a costar hasta $20, 22 euros. Estamos hablando de pagar 300 pesos por una cerveza. Para el mexicano promedio resultaría inasequible, pero para los grandes empresarios y los hijos de juniors y los hijos de la clase política de México que anduvieron en Qatar 2022, pues se dieron vuelo la hilacha, pagando cantidades exorbitantes. Ahí está el caso de un empresario mexicano, Arturo Elías Ayud, que mandó a cerrar un bar en una de las zonas más exclusivas de Lusail para invitar a sus amigos mexicanos a una Mexi House, una Mexi Fiesta, una Mexi Party, y había el dinero y lo hay. Alcohol había, lo que hacía falta era dinero para pagarlo, y quien tuvo el dinero para pagarlo, pues se la pudo pasar bebiendo en Qatar 2022, como seguramente lo pudo haber hecho en Rusia 2018, en Brasil 2014 o en Sudáfrica 2010. Oye, entonces me dirías que, por ejemplo, el transporte, dices, para los que estábamos visitando era gratis, pero, por ejemplo, para los que viven en Qatar, ¿es muy caro el transporte público? No, yo chequé cómo estaban las tarifas. Un boleto sencillo de metro andaba como por los 14 pesos, equivalente a 14 pesos mexicanos. Si tomas en cuenta que un pasaje de metro en Barcelona te cuesta 40, 48 pesos, o en Madrid te vale 42, 38, dependiendo cuántos boletos compres, realmente el transporte era barato. Pero si los que se aventaron el mundial completo, como muchos, ayer en el Lusail, yo vi varias yo digo, yo no pude entrar al partido de la final, fui al tercer lugar, que lo conseguía a precio FIFA, la final resultaba inalcanzable para mí. Los manchones que vi en las cámaras, 100 mexicanos fácil había la final, es decir, llegaron desde el 22 de noviembre México-Polonia y se quedaron el mes completo. El aliviane de todos los días, no pagar metro, no pagar autobús, no pagar el chutlé o el transfer, al final del día lo multiplicas por el mes y sí fue un súper aliviane. Yo llegaba a agarrar en un día 6 veces transporte público, salir de donde estaba hospedado para ir a la playa, de la playa ir a un comedor árabe, de ahí caminar un rato, ir a un centro comercial o pasar a un museo, y en la noche al estadio, y el estadio regrésate. A ver, un ejemplo, del estadio Lusail a donde yo estaba hospedado, el traslado era de 2 horas y media. Agarrar un autobús, 45 minutos, que me llevara a la estación más cercana del metro, transbordar 2 líneas distintas y después llegar a mi destino final y agarrar otro autobús que me llevara donde estaba hospedado. Ahí estamos hablando de 4 tickets de transporte público, 4 tickets de ida y 4 de regreso. Si lo hubieras multiplicado por estos 18 pesos, a lo mejor era una cantidad considerable que ya te serviría para otras cosas. En ese aspecto creo que fue un punto muy positivo del gobierno de Qatar o del comité organizador del mundial, y que creo que debería de replicar en los siguientes mundiales. Quien quiera pagar su Uber, quien quiera su camioneta de lujo, quien quiera un guía encorbatado y ejecutivo en una camioneta climatizada lo podrá tener, pero quienes van por el simple afán y la pasión y la afición mundialista, pues este transporte gratuito con la Hayacar, que así se llamaba, pues sí era una aliviane muy importante, ¿no? ¿Tú dirías que te sentiste, no sé, cómodo estando en este país, seguro? ¿Fue, digamos, una experiencia agradable? Nada que dijeras, oye, es que estos de Qatar no me gustaría volver a venir, pero ¿crees que esto, si es que fue agradable, tiene que ver con que mostraron una cara que le querían mostrar al mundo y no se portaron como generalmente suelen portarse? ¿O qué reflexionarías? Sí, mi reflexión va por ahí. Hubo flexibilidad, ¿no?
Es decir, a mí alguna vez en la playa Alhuacra me abordaron 2 policías de que no podía andar descamisado fuera de la zona de playa. Y la zona de playa era 1,5 metros. Van y me reconvienen de buena manera de que me ponga la camisa o de que vaya y me meta al mar, pero que no puedo andar descamisado en el área de camastros de playa, lo cual a mí se me hacía una exageración. Pero bueno, hay que entender y respetar los protocolos. No, creo que ahí hubo una flexibilización, sí, de los cataríes, hubo una cierta benevolencia de las autoridades para tolerar gente borracha en las calles, eso sí hay que decirlo. Yo supe nada más de una persona detenida, pero saliendo del México a Argentina, pero porque lo hubieran detenido incluso en Garibaldi o en el Tenampa, en Jalisco, porque pues sí estaba en estado muy inconveniente, ni siquiera se podía sostener en pie y no podía articular palabra alguna. Quiero pensar que su detención incluso obedeció a motivos de seguridad de él, más allá de terceros, porque pues no sabía para dónde iba, no coordinaba, ¿no? Pero creo que hubo una estigmatización un poquito injusta. Me tocó ver a mí los musulmanes árabes que me tocó tratar, a los residentes de Qatar, gente muy amable, muy hospitalaria, contenta de mostrarse ante el mundo y contenta de que el mundo los conociera realmente como son. A mí me tocó, por ejemplo, ver a, ¿qué sería? Preparatorianas o universitarias de Qatar, gente que profesa el Islam, que profesa la religión musulmana, pidiéndole selfies y pidiéndole fotos a morras occidentales, a una uruguaya, alguna argentina, alguna mexicana, musulmanes pidiendo fotos con mexicanos con el sombrero charro. Un choque cultural, y ahí los que hablaban inglés podían entablar alguna conversación agradable. Incluso me tocó ver a algunos musulmanes dándole raíz a mexicanos que ya no sabían cómo llegar a tal o cual destino, o que la hora del metro dejaba pasar a las 3 de la mañana. Y eso es otra que hay que decir, que era al inicio de tu pregunta, es una ciudad súper segura. Yo en el intervalo entre ir a Qatar, en el intervalo del Mundial, 5 días para nada tenía boleto, me fui a Egipto. En Egipto, como en la Agrícola Oriental y como en Ecatepec y como en el Cerro de la Estrella, hay que andar cuidando la cartera y el celular. Igual me pasó en Egipto. Y en Doha no, en Qatar, yo un día dejé olvidada una batería para cargar mi móvil en un restaurante. Regresé una semana después y ahí estaba mi batería en objetos perdidos. Tú recordarás el bocinista que se hizo viral, el mexicano, el de tamales calientitos, oaxaqueños y demás. ¿Sí lo recuerdas? ¿Sí lo viste? Sí, pero no era el de tamales, era el de se compran colchones, refrigeradores. Ese. Bueno, él lo conocí, creo que fue después del Francia-Inglaterra. Estuvimos conviviendo ahí entre mexicanos. Él llevaba 2 teléfonos celulares, los perdió en un Uber. Y él no recordaba y no tenía forma de ver en su aplicación, porque de dónde, la placa del Uber. El conductor del Uber se encargó de localizar al bocinista para poder regresar sus 2 equipos. Entonces, creo que a lo mejor estigmatizamos de más con lo duros que podrán ser. Es decir, si tienen sus costumbres, ¿no? A mí me pasaba que en la mezquita, si alguna latina o alguna española quería entrar de short, bueno, pues no se le permitía la entrada. Ahí mismo le ofrecían prestarle el velo y el traje típico para. Yo alguna vez que apremiaba alguna necesidad fisiológica y me prestaron el baño de una mezquita, quise entrar con tenis, craso error. Me sacaron inmediatamente porque a la mezquita se entra descalzo. Probablemente lo sabía, pero en el apremio se te olvida o no estás psicológicamente acostumbrado. Y bueno, es cosa nada más era de respetar protocolos. En el tema de vialidad, aunque no esté pasando ningún vehículo, si el semáforo está en verde, la gente te ve mal si te atraviesas, ¿no? Respetan mucho el tema de la vialidad. Tienen supercarreteras de conectar de un municipio a otro, 5 carriles de lado y lado. Es una ciudad que en la urbanidad le ha pensado mucho. Hay gente que se queja que es muy artificial y que todo es nuevo. Es cierto, pero también hay que entender que es un país nuevo. No vas a tener ahí vestigios como en Egipto de hace
miles de años antes de Cristo, ¿no? No escatiman. Por ejemplo, ¿tuviste ocasión de salirte de esta parte, esto que dicen es lo que armaron y construyeron para el Mundial? ¿Pudiste ir a alguna zona rural, a esta parte donde todavía están las tribus y, digamos, se vive literalmente en el desierto fuera de todas estas comodidades? Sí salí cuando fui a la carrera de camellos. Ahí. Y mira que la austeridad, incluso fui a zonas populares cuando iba a comer a las fondas de árabes y demás, serían como cualquier fraccionamiento de clase media en México, créemelo. Los condominios a lo mejor más populares, yo te estaría hablando como de la Anzures o de la Narvarte en la Ciudad de México, por mencionarte algo. Creo que la propia arquitectura o la propia urbanidad de Qatar te exige que tengas tus condominios o tus departamentos en buen estado. Así como por ley el Islam te exige te permite tener 4 esposas y mantenerlas, pues también en el tema de urbanidad o en el tema de vivienda, te exige que tengas tu casa o tu propiedad arrendada o adquirida propia en buenas condiciones. Hay algo ahí que a los animalistas a lo mejor no nos pudo parecer, el tema de los perros. Los perros son considerados seres impuros y el perro no puede ser sacado a la calle a pasear en Qatar. En ningún lugar de Qatar. ¿Y cómo viven los perros? El perro tiene que vivir hacinado en el departamento del dueño, o en la casa o en la residencia. Caso contrario del gato, que el gato pulula en los restaurantes, en los hoteles de gran lujo, en las zonas residenciales, bueno, tú lo viste, un gato metiéndose en la rueda de prensa, sí. En la conferencia de prensa de Brasil, y que después el karma se lo cobraría ahí al jugador brasileño. El gato es muy querido y muy atesorado y no es molestado por acá, pero bueno, el perro sí está. Pero a ver, hay, digamos, gatos en situación de calle, o sea, porque tienen un problema con eso o porque el gato vive libremente y no sé, la gente en la calle los cuida, los alimenta. El gato vive libremente y créeme que no pasa hambre. En los restaurantes que yo visitaba había agua y croquetas gratis para el menino que se quisiera acercar. Qatar sigue creciendo, hay muchas construcciones nuevas y en las construcciones el ingeniero o el encargado de obra le hacían una casita para 5 o 6 meninos y a las 2 de la tarde ya sabías que ahí llegaban las croquetas y el agua y el ejército de gatos llegaba ahí el gato vive como sultán en Qatar, la pasa bien, vaya. Y no vi así gatos. ¿Qué pasa si alguien maltrata a un gato? No me tocó verlo, salvo el video del brasileño, pero no. No, la verdad, una vez que, bueno, Mohamed, un periodista que tú has tenido trato con él. Sí, de Al Jazeera. De Al Jazeera, me invitó a comer a un restaurante 5 Diamantes allá en Lusail, y 2 gatos que yo entiendo son situación de calle, andaban ahí en el hotel como huéspedes distinguidos y nada, nadie los molesta, o sea, son parte del hábitat, ¿no? Si en la Riviera Maya los cuatís andan en los resorts y demás, y los estos que parecen tlacuachitos, que ahorita se me olvida el nombre, ¿cómo se llaman? ¿Las zarigüeyas? Hay unos animales en la Riviera Maya que también andan en los grandes hoteles, pues algo así pasa con los gatos en Qatar. El tema de homosexualidad, fíjate que en los 30 días que estuve en Qatar, a lo mucho vi 2 parejas de homosexuales occidentales, no musulmanes ni árabes, dándose algunas muestras de cariño en alguna discoteca y no vi algún tipo de discriminación o intento de. Un caso de misoginia que es curioso, digo, al final del día a mí no me afecta, no me duele. En Qatar el fin de semana empieza los jueves, entonces para ellos el viernes es nuestro domingo. Si el domingo en México salen las familias y van a Chapultepec, y van al zoológico, y van al Explora, y van a la casa de Monsiváis allá en Madero, o van a Coyoacán, en Qatar la gente sale los viernes. Todos los viernes yo quisiera ir a la playa Qatara, que para mí es la playa más bonita que tiene todo el país de Qatar, y nada, no me dejaban entrar a ninguna playa porque únicamente son playas familiares. Yo tenía que acreditar un niño y una esposa o una mujer
para poder entrar a esa playa. Entonces me hicieron caminar 2 kilómetros para ir a lo que ellos llaman Beach of the Men, que es playa de hombres, ¿no? Entonces, pues nada, es caminarte 3 kilómetros de la zona turística, de la zona comercial, estar en medio de la nada, en una playa con puro hombre, y me tocó ver la discriminación a la inversa. Una argentina extraviada a 2 días de la final quiso ir a bañarse a esas playas por solitarias, porque no hay restaurantes, porque no tiene necesidad de consumir, y fue corrida por 2 elementos de seguridad que en un inglés un poquito atropellado le explicaban que esa playa era única y exclusivamente para el chapuzón de hombres y que ella tenía que ir a buscar una playa familiar. Ajá, o para mujeres, hay playas solamente para No, es las familiares y las de hombres. Entonces entiendo que las de familiares las mujeres pueden entrar sin problema alguno, ¿no? Bueno, pues Noé Zabaleta, se nos acaba el tiempo. Yo me quedaría contigo platicando de muchísimas horas para que nos siguieras dando detalles, pero quiero agradecerte muchísimo tu colaboración, tu participación, todo esto que nos has contado, que viviste en carne propia y que pues sí, es diferente lo que nos pueden decir a lo que se puede vivir, ¿no? Y bueno, la experiencia, claro, es de visitar un lugar que está controlado por FIFA o que está controlado para que el turismo vea eso, pero bueno, fue una experiencia agradable y pues muchas gracias. Sí, mi reflexión final es de que aquellos que fueron por agencia turística o que fueron por algún sitio oficial de la FIFA y que no salieron de esa zona, podrán decir que Qatar fue el mundial más caro de la historia y el de pésima gastronomía porque se limitaban a consumir lo que los comedores gastronómicos de la FIFA te ofrecían. Pero mi experiencia, que yo la hice por cuenta propia, es de que hubo un Qatar para ricos, para millonarios que podían comer arriba de un yate y pagarse $1,000 en una tarde, y otro Qatar muy accesible en las afueras de Doha, en donde podías comer con una cantidad similar a lo que te hubieras gastado en alguna... Perdón. El río Churubusco o de Insurgentes Norte, con 70, 80 pesos librabas el día. Y ojo, no olvides esto último lo que te decía hace rato de que Qatar será vital, de que ahora ellos buscarán los siguientes Juegos Olímpicos y así como lograron el Mundial, no te extrañe que próximamente la llama del fuego se encienda por allá. Que el fuego olímpico se prenderá por allá en el... Allá en medio del desierto, Betty. No, pues gracias a ti y bueno, saludos a todo el auditorio de Sin embargo en línea y pues aquí estamos a la orden. Felices fiestas. Bueno, pues felices fiestas para ti también, Noé Zabaleta, y para ese amiguito peludo que tienes por ahí. Ya nos vamos, regresamos, hacemos esta pausa y regresamos para despedirnos. No se vayan todavía. Bueno, ya se acabó el tiempo, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. No se le olvide, el próximo lunes 26 tenemos el último episodio de Sostiene Pereira. Por ahora le quiero dar las gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias a Perla Velázquez y a George Aponte, que están aquí al pie del cañón para que podamos estar al aire. Pero por supuesto, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Que pase una feliz Navidad. Les dejo un abrazo enorme. Que la pasen muy bien con sus familias, con mucha salud y con mucho amor. Nos vemos el próximo lunes.